Perfecto. Muy bien, entonces, leemos de nuevo. Dice, un disco de radio A, el disco de radio A es este que se encuentra acá abajo, por supuesto, completa un casquete semiesférico de radio A, es decir, el casquete semiesférico sería este. Ambos son objetos que son huecos. Bien, por lo tanto, ellos tienen una distribución de carga superficial que sería carga por unidad de superficie. Bien, es decir, que estos objetos que están acá, estos objetos físicos que están acá, van a tener una distribución de carga que va a ser sigma, que va a ser igual a carga por unidad de superficie S. ¿Correcto? Muy bien. Y eso se va a medir, por supuesto, en una unidad física que sería en este caso coulomb entre metro al cuadrado. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces me dice que calcula el campo eléctrico en un punto a medio sobre el eje Z. Fíjense ustedes que el punto estaría exactamente desde el origen del sistema que nosotros vamos a definir acá hasta el punto que encuentra exactamente la imagen. Si lo están viendo ustedes, ¿verdad? Lo ven perfectamente, ¿no? ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces, la distancia que hay desde el origen hasta este punto sería exactamente a medios. ¿Qué debemos nosotros hacer acá? Bueno, vamos a colocar acá un comentario. Para calcular el campo producido por el disco y el casquete en el punto P, debemos calcular cada contribución por separado y luego sumarlas. Entonces, esa es la técnica que vamos a aplicar acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá en este caso? Bueno, primero vamos nosotros a, déjenme un momentico colocar acá esta imagen. Sí, ya un momentico que el OpenBoard acá. Ok, perfecto, vamos a colocarlo aquí. Y vamos a seleccionar aquí. Ok, entonces decimos, para calcular el campo producido por el disco y el casquete en el punto P, debemos primero calcular en ese punto el campo producido por cada objeto por separado y luego aplicar, voy a colocar un poco más grande, aplicar el principio de superposición. ¿Qué significa eso? Que bueno, debemos calcular, en este caso, debemos calcular primero el campo total en P va a ser igual al campo del disco en P más el campo del casquete en P. ¿Se entiende claramente lo que vamos a hacer? ¿Se entiende el problema? Profesora Hilda, profesora Darling, ¿se entiende el planteamiento del problema? Perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos primero descomponer la figura en el disco, calcular el campo producido por el disco en el punto P. Luego de calcular el campo producido por el disco en el punto P, calculamos el campo producido por el casquete en el punto P y después hacemos la sumatoria. Entonces, vamos a proceder a trabajar directamente con el cálculo que les estoy dando. ¿Ok? Entonces, muy bien. Vamos entonces a trabajar acá con una próxima página. Pasamos a una próxima página. Muy bien. Entonces, vamos a colocar acá un comentario general para que nosotros trabajemos con este comentario general que es el que nos va a guiar para la solución del problema. Vamos a colocar acá solución. Entonces, vamos a colocar acá solución general. Vamos a
esperar un momentico porque siempre se tarda un poquito el sistema, ¿bien? Porque tengo muchas cosas en la computadora ahorita. Solución general. Ok, vamos a colocar acá solución general y aumentamos un poquito el tamaño. Bien, entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos dice acá la solución general. Entonces dice, todos los problemas donde se pida determinar el campo eléctrico se pueden abordar mediante la definición. ¿Cuál definición? Las definiciones que dimos nosotros en las diapositivas anteriores. Sin embargo, no en todos los problemas siempre será fácil utilizar esa técnica. La técnica es la técnica que les decía anteriormente. Bueno, calcular el punto fuente, el punto campo y luego calcular el vector resta de ambos vectores. Ya que se pueden llegar a integrales bastante complejas. Claro, el problema no es... El problema no se presenta en definir el punto fuente y el punto campo, sino el problema se presenta debido a que a lo mejor la configuración de carga o la distribución de carga es un poco compleja y eso me genera algún tipo de integral que también es un poco compleja. También el punto donde desee calcular el campo y algunos otros factores que van a ir apareciendo en el problema y que vamos a ir abordando poco a poco. Sin embargo, la mayoría de problemas que nosotros vamos a abordar son problemas de altísima simetría. Y al tener cuando hablo de altísima simetría son problemas los cuales tienen un volumen y un área muy bien definido. Los problemas que no tienen volúmenes y área muy bien definidos generan bajas simetrías y hay que descomponer el problema en varias partes. Esa descomposición del problema me va a ir generando a mí un conjunto de soluciones que posiblemente me traigan como procedimiento matemático una integral que sea bastante compleja de resolver. Entonces, vamos a ir enfrentando los problemas y vamos viendo cómo vamos enfrentando el problema matemático. ¿Se entiende claramente eso, profesoras? ¿Algún comentario? No. Por el momento tenemos un problema altamente simétrico porque un disco tiene su área bien definida. El área del disco la definimos a través de su radio y el área del casquete también la definimos a través de su radio. Entonces no tenemos problema porque los radios los conocemos. En general, en todos los problemas donde se pida determinar el campo eléctrico en un punto o en el eje y no en todo el espacio, se puede abordar por definición, no hay ningún problema. Aquí en este caso tenemos para un punto que está colocado en el eje Z del sistema de coordenadas cartesianas, nos piden allí el campo. Dado que ese problema cumple con esa característica, se debe tener claro cómo parametrizar la superficie para poder utilizar la definición. Claro, parametrizar la superficie significa, en este caso, definir las coordenadas que vamos a utilizar. Las coordenadas pueden ser cartesianas, pueden ser polares, pueden ser cilíndricas o esféricas para objetos de alta simetría. En el caso del disco, las coordenadas a utilizar serían transformar las coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Por qué? Porque el disco lo puedo definir en función de sus coordenadas polares. Y en el caso del casquete, las coordenadas cartesianas deben ser transformadas a coordenadas de tipo esféricas. Y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco para que ustedes vayan refrescándose. ¿Estamos claros con eso, profesoras? Bien, entonces, sin embargo, no es claro que haya una fórmula matemática con que se pueda representar de una sola vez a la unión casquete-disco y por eso hay que calcular primero el campo del disco, luego el campo del casquete y finalmente utilizando el principio de superposición, que es un principio de una simetría universal para, en este caso, definiciones como la definición de campo. ¿Por qué? Porque es un campo conservativo. Se puede utilizar el principio de superposición, entonces simplemente al final hacemos la suma de ambos campos. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a la primera solución en este caso, que sería, primero vamos entonces aquí, primero calculamos el campo producido por el disco en el punto P. Muy bien. Vamos a colocar entonces acá, primero calculamos el campo producido con el punto P. Profesora, ¿se ve bien la pantalla? Siempre les voy a estar preguntando esto porque se pierde un poco la conexión. ¿Se ve bien en la pantalla ahorita? Perfecto. Profesora Hilda, ¿algún inconveniente o todo bien hasta ahorita? Sí, profe. Lo que pasa es que la conexión va y viene. Ah, ok, perfecto. Bueno, no importa.
De todas maneras queda totalmente todo grabado. No se preocupe por eso, que todo lo que estoy haciendo queda grabado, ¿ok? Muy bien, entonces. Aquí, entonces, primero vamos a hacer nosotros el cálculo del campo producido. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes que en este caso, nosotros tenemos que utilizar la definición 1.4. Bien, entonces, para calcular el campo, en el punto P, usamos la definición 1.6. 1.6 sería la ecuación que colocamos allí en 1.6, que sería la ecuación de la integral. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta allí? Sí, sí, voy escuchando. Perfecto. Entonces, esa ecuación 1.6, en este caso, sería esta ecuación que está acá. Entonces, en ese punto P, nosotros vamos a calcular al campo a través de esta expresión. Entonces, fíjense que para calcular el campo, esta expresión, primero, antes que todo, nosotros debemos definir un diferencial de carga. Entonces, como esta es una extensión superficial, definimos un cuadrito y ese cuadrito lo vamos a llamar diferencial de carga. Entonces, aquí en este punto, este cuadrito simplemente lo vamos a llamar nosotros el diferencial de carga de Q. ¿Ok? Y de Q va a estar dado también la distribución de carga sigma multiplicado por el diferencial de superficie de S. ¿Correcto? Ese cuadrito que está allí. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, aplicar la técnica.